Hola, soy Juliana González y les doy la bienvenida a las noticias económicas de DW. Las importaciones de gas natural ruso por parte de la Unión Europea se han disparado un 40% desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, pese a la guerra, a las sanciones económicas y a los planes de que para 2027 la Unión Europea quiere dejar de depender de los combustibles fósiles rusos. En los 7 primeros meses de este año, España y Bélgica fueron el segundo y tercer mayor comprador de gas natural licuado ruso después de China. Así lo indican los datos de la ONG Global Witness. Entre enero y julio de 2023, los países del bloque europeo compraron 22 millones de metros cúbicos de gas natural licuado frente a los 15 millones de metros cúbicos del mismo periodo de 2021. Lo decíamos, aumentan un 40% las importaciones de gas natural licuado de Rusia al bloque europeo. Y ampliamos los detalles con mi colega José David Navarro en Frankfurt. José, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo puede ser que esto ocurra después de tantas sanciones económicas contra Rusia y las retaliaciones rusas? Hola Juliana, ¿qué tal? Pues como tú decías antes, suena de alguna forma contradictorio, ¿no? Pero hay un punto que hay que recordar. Hemos hablado mucho de las sanciones contra el crudo, contra el carbón procedente desde Rusia, pero Juliana, hay que recordar que el gas, por ejemplo, no está sancionado todavía por la Unión Europea. El gas, claro, procedente desde Rusia. El gas dejó de llegar a Europa por los sabotajes al Nord Stream y también porque Rusia fue poco a poco reduciendo el suministro a Europa. Y dentro de esta categoría tenemos que recordar que el gas natural licuado tampoco es uno de los productos energéticos que esté por el momento sancionado por la Unión Europea. De hecho, el gas natural licuado, como estabais explicando, ha aumentado su llegada a Europa de alguna forma para compensar, ¿no?, la caída del petróleo y del gas, como les comentaba anteriormente. No es una situación, Juliana, cómoda para algunos representantes políticos aquí en la Unión Europea, pero la situación, de una forma o de otra, como decimos, continúa. José, pero España, precisamente España, un país pionero en las energías renovables, resulta ser después de China el principal importador de gas natural licuado ruso. ¿Por qué y de cuánto volumen estamos hablando? Bueno, Juliana, una de las razones es porque España, la península ibérica es uno de los puntos dentro de la Unión Europea donde hay mayor concentración de esas famosas plantas de regasificación del gas natural licuado. Así que los expertos no se sorprenden muchas veces cuando hablamos de que por España es una de las puertas principales de entrada, como tú preguntabas, de este tipo de gas procedente de Rusia. No significa que todo el gas se quede en España. Al parecer ese gas también se reenvía a otros países vecinos, como puede ser Francia o España. La propia ministra de Transición Ecológica española ha intentado presionar con misivas, con cartas a las empresas para que dejen de comprar el gas natural licuado de Rusia, pero a la vista está, Juliana, los esfuerzos por el momento no están dando sus frutos. Muchas gracias, José, por estas informaciones y hasta una próxima oportunidad. Y cambiamos de tema y nos vamos a Estados Unidos. Este país ha superado los 400 tiroteos masivos en 2023. Casi la mitad de ellos han ocurrido en escuelas. Estos tiroteos han sentado las bases para un año récord en violencia armada. Y dado que no se vislumbran cambios que endurezcan la legislación de porte de armas, algunas empresas desarrollan soluciones para las aulas de clase, como pizarrones que pueden convertirse en búnkers a prueba de balas. En esta clase de tercer grado de primaria hay 2 grandes pizarrones blancos, perfectos para hacer tareas o explicar problemas de matemáticas. Pero en solo 10 segundos, estas paredes de cientos de kilos pueden utilizarse para formar un búnker antibalas que proteja a los alumnos de un tirador dentro de la escuela. Detienen balas de AK-47 y de un 99% de las pistolas que se venden en Estados Unidos. Este refugio acorazado cuesta $51.000. Y aunque los tiroteos en las escuelas sean algo raro en el mundo, en Estados Unidos la seguridad escolar es un gran negocio. Una estimación muestra que el mercado podría crecer hasta unos 8.000 a 8.500 millones de dólares hacia 2030. Esto se debe a que hay una frecuencia cada vez mayor de incidentes. También la preocupación de padres y profesores aumentó. Están dispuestos a invertir mucho dinero en protección.
Me tranquiliza, sé que puedo ir a trabajar, dejar a mis hijos en el colegio y estarán seguros. No puedo ni pensar en ser una de esas madres que no vuelven a casa con sus hijos. En Estados Unidos, la política no ha sido capaz de aprobar una legislación que reduzca la violencia con armas de fuego en las escuelas. Dado que no se vislumbran soluciones a futuro, el inventor del búnker espera que sirva para una mayor protección. No sé cómo llegamos a esto, pero lo hicimos comunidad y país. Nos llevó mucho tiempo, nos va a llevar más desarmarlo. Hasta que eso suceda, nuestros hijos seguirán necesitando protección. Y el PIB estadounidense creció un 2,1% en el segundo trimestre de este año, de acuerdo con los datos de la Oficina de Análisis Económicos publicados este miércoles. Sin embargo, esta tasa es ligeramente menor a la esperada, que era de 2,4%. El dato inferior previsto se produjo tras el discurso pronunciado por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el 25 de agosto en el simposio de Jackson Hole, en el que señaló que la inflación estadounidense seguía siendo demasiado elevada, aunque ya había pasado su nivel máximo, y que los tipos podrían mantenerse más altos durante más tiempo. Y la economía estadounidense se ha mostrado muy resiliente incluso durante la pandemia de COVID-19 y la posterior desaceleración mundial. ¿Pero qué implicaciones tienen estas nuevas cifras del PIB? Lo revisamos en Nueva York con nuestra analista Ana Nieto. Hola Ana, qué gusto saludarte. Cada vez menos analistas prevén, eso sí, una recesión. ¿Es esta una llamada de atención a previsiones optimistas? No, las previsiones optimistas no deberían cambiar, aunque no se esperaba la revisión a la baja de las cifras del PIB. El alivio es que ha sido una revisión bastante ligera. La caída se ha producido por un nuevo cálculo de las inversiones en inventarios, algo que los economistas además creen que puede revertir en positivo en el tercer trimestre. Y en el lado positivo hay un aumento de las exportaciones y una ligera subida del aumento del consumo, que es el motor de la economía de Estados Unidos. Quizá el aumento del consumo no dure mucho más porque hay un elevado endeudamiento en los hogares y se está enfriando el mercado laboral. No obstante, incluso con estas revisiones, la economía crece a un ritmo del 2,1% a pesar de las subidas de tasas de interés durante casi 17 meses. Lo que también se han conocido hoy son los datos de beneficios de las empresas, que han caído un 0,4% en el segundo trimestre y un 6,5% si se compara con el mismo trimestre del año pasado. No es sorprendente porque las empresas han tenido costos mucho más altos por la inflación que les han pasado sus propios proveedores, por los salarios más altos que han tenido que pagar a sus trabajadores, pero es una voz de alarma para pensar en futuras inversiones y con ello el crecimiento del Producto Interior Bruto, claro. Ana, y si nos vamos a Wall Street, ¿cómo han recibido esta noticia los inversores? Pues con mucha alegría. Los inversionistas tienen sus 5 sentidos, quizá el sexto sí lo tienen puesto en la Reserva Federal y en la posibilidad de que las tasas de interés no suban. Es algo que su presidente ha dejado como una posibilidad abierta en su último discurso en Jackson Hole, como dijiste, y el problema es que las subidas de tasas a corto plazo no gustan en Wall Street porque encarece el precio del dinero. En Wall Street lo que se quiere es el fin de las subidas de las tasas de interés y el comienzo de las rebajas. Y en este sentido, cuanto peor para la economía que genere menos inflación, mejor para el escenario de rebajas de tipos de interés que quieren los inversionistas. La revisión a la baja del PIB deja a solo a 3 décimas del 1,8 de una perspectiva no inflacionaria. Muchas gracias, Ana Nieto, por estas valoraciones y hasta pronto. Gracias. Y hace 2 años, los devastadores incendios que asolaron Grecia destruyeron casi el 80% de la superficie forestal de la isla de Eubea, que también este verano ha tenido que luchar contra el fuego. Por eso, esta isla, una joya natural poco conocida que otros destinos del país heleno, necesita más que nunca la ayuda del turismo para su supervivencia. Amanece en Eubea y las primeras cafeterías abren sus puertas. En esta isla la vida tiene un ritmo más tranquilo, sin turismo de masas. Esto es fantástico para las familias y gente joven. Es una auténtica joya natural, nada que ver con las otras islas.
La gente apuesta por el futuro y cada vez más griegos vienen de vacaciones para ayudar a Eubea. Hace 2 años los incendios destruyeron casi el 80% de su superficie forestal y también este verano ha vuelto a arder. Por eso Eubea, mucho menos conocida que Creta y Rodos, necesita más que nunca ayuda de los turistas. La naturaleza tendrá que recuperarse sola tras los incendios, pero nosotros intentamos apoyar a los isleños con programas de ayuda. La mayoría del turismo aquí es nacional. Los griegos del continente vienen en busca de tranquilidad. Apenas se ven turistas extranjeros, aunque a muchos hosteleros como Marieli opinan que sería necesario. En realidad estamos contentos, pero nos gustaría tener también turistas de fuera de Grecia y una temporada más larga. Lo mismo opina María, quien no piensa abandonar. Nacida hace 60 años en esta isla, se siente muy arraigada a su tierra. En la costa occidental de la isla Reganta, varias cafeterías existen desde hace décadas, incluido este chiringuito de playa. Hace ya mucho que sufrimos por los incendios, pero intentamos continuar. Pese a todo, veo con optimismo mi futuro aquí, y eso es lo que intentamos transmitir también a los turistas que nos apoyan. Eubea no piensa tirar la toalla, y es que visitarla merece la pena. Y con esta invitación a ayudar a este paraíso griego me despido de ustedes. Gracias por elegirnos y quédense con nosotros aquí en DW.